Llegamos al área de Karnak ya de noche, aunque algunas consideran que todavía es tiempo de visitar algunas tiendas, antes de dar un largo y relajante paseo por el pueblo y de retirarnos a nuestra autocaravana, que mañana tenemos que levantarnos muy temprano para aprovechar el intenso día que nos espera. Estamos en Karnak, Francia, en Karnak Bretona, en Karnak, este lugar famoso por sus playas y famoso muy especialmente por sus alineaciones de menhires que vamos a empezar a ver ahora, que son más de 2.700, creo que son 2.780 o algo así, alineaciones, menhires que hay ahí dentro. Lo vamos a ver, pero quiero hacer mención también a otra cosa. Aquí en Karnak, como en toda Francia, nuevamente nos encontramos con algo como esto, con el hecho de que hay lugares específicamente pensados para las autocaravanas, incluso en los monumentos públicos, en los aparcamientos de los monumentos públicos, lo cual da idea de la atención que se presta, una vez más lo digo, a este tipo de turismo en Francia, y que ojalá podamos ver pronto en algunos lugares en España que nos niegan o nos ningunean la visita. Antes de iniciar la visita propiamente dicha, se nos ofrece en el edificio de información de Karnak un vídeo explicativo de lo que vamos a ver en los campos colindantes a él. Pues este es el recinto megalítico más grande del mundo. Tiene 4 kilómetros andando, pero nos va a permitir irlo recorriendo a trocitos, dejando la autocaravana en diferentes parkings. Eso es una gran ayuda. Es muy interesante porque hay un pequeño vídeo cuando llegamos en el edificio que alberga, digamos, la información, y en ese vídeo pues llama la atención el que nos cuentan que en realidad las personas asentadas en estos recintos eran nuestros antepasados, eran como 250 generaciones antes de nosotros, era el Homo sapiens, y además ya se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Pues, pensando en ello, evocando eso, es muy interesante cómo se puede percibir este recinto. Como comentaba Isabel, los menhires de Karnak son el monumento megalítico más grande del mundo y la meca de la prehistoria para todos los estudiosos que se dedican a la investigación de este periodo de la humanidad. Resulta curioso, al tiempo que extraño, que las piedras situadas al oeste sean las más grandes, llegando en algunos casos incluso a los 4 metros de altura, y su tamaño vaya reduciéndose a lo largo del alineamiento hasta alcanzar solo 90 centímetros en el extremo oriental. Aun cuando resulta difícil de percibir a simple vista, las hileras no son estrictamente rectas, sino que describen una suave curva hacia el noreste. Este sitio sigue siendo un sitio maravilloso. Los muy antiguos decían, después del Imperio Romano, que probablemente todo este tipo de piedras erigidas eran romanos pedrificados. Más adelante se pensó que desde luego eran lugares mitológicos, cosas que venían del misterio del pasado, y se pensó que desde luego nada que tenían que ver con objetos rituales o incluso representaciones mortuorias, como parece ser que fueron. En cualquier caso, Prosper Mérimée, el escritor, que fue también vigilante de los monumentos franceses, fue el que inició que se investigara este tema y el que lo puso dentro del calendario de investigaciones del gobierno francés. El misterio que encierran estas hileras ha despertado desde siempre la imaginación popular.
Aparte de lo dicho, se les han atribuido a los menires poderes curativos e incluso ha llegado a decirse de ellos que podían brindar fertilidad y ayudar a los jóvenes que deseaban encontrar pareja para lograrlo. El alineamiento de Kermario, al este del anterior, al este del Lemenec, es el más conocido y también el más frecuentado. Posee 982 menires en 10 hileras que se extienden a través de 1,2 kilómetros. En Kermario se hallan las piedras más grandes de Karnak. La mayor tiene más de 7 metros de altura. Vistos desde la atalaya situada ex profeso cerca de donde tenemos aparcada la autocaravana, las perfectas alineaciones de menires, situados así por miles de años, no resulta extraño que tal cúmulo de interpretaciones susciten. Siguiendo con la autocaravana la ruta marcada por el plano que tenemos, nos desviamos del camino principal. Intentamos, y lo conseguimos, después de perdernos varias veces por una especie de impenetrable selva y varios cercados, llegar hasta un túmulo bastante prominente donde, teóricamente, debería situarse un dolmen, mesa de piedra en bretón, que es una cámara cubierta por piedras horizontales, aunque en nuestra visita solo pudimos ver una pequeña piedra vertical en lo alto del montículo donde, al parecer, se realizaron excavaciones que descubrieron restos humanos que podrían tener hasta 4.500 años de antigüedad. Pero como digo, nada de eso pudimos confirmar, salvo la existencia de ese solitario y pequeño monolito. Cambiamos de ciudad, de punto de interés y de ambiente. Nos dirigimos a una población catalogada como Locronan, como una de las más bonitas de Francia. Nos vamos a Roquefort-en-Terre. Hemos llegado a este pueblo, Roquefort-en-Terre, que es un pueblo chiquitito, apenas 600 habitantes. Y una vez más nos encontramos con lo sorprendente que es el mundo de la autocaravana aquí en Francia. Fijaros, un pueblo tan pequeño, eso sí, es catalogado como uno de los pueblos más bonitos de Francia, incluso creo que en 2016 fue elegido como el más bonito, pero sigue siendo un pueblo muy chiquitito, de muy pocos habitantes. Fijaros el pedazo de área de autocaravanas que tiene. Aquí abajo además está en 3 niveles. Aquí abajo estamos las autocaravanas grandes de más de 7 metros. En medio quedan el resto de vehículos habitables, las van y las caravanas pequeñas. Y arriba los vehículos ligeros, los coches. En fin, impresionante. Como suele ocurrir en estas pequeñas y hermosas localidades, especialmente las incluidas como Roquefort-en-Terre, entre las más bellas de Francia, lo importante aquí es pasear un poco sin rumbo por sus calles y empaparse del ambiente ciudadano, hoy, aun siendo un frío jueves de mediados de noviembre, bastante saturado de gente. Observar los comercios con artículos tradicionales a la venta, las plantas que trepan por las paredes, las edificaciones de diferentes estilos en piedra o casas de madera enmarcada, miradores, fachadas de pizarra y granito. Pero vale la pena prestar atención a algunos puntos como nos lo cuenta Isabel. Se entiende por qué ha sido en el 2016 uno de los pueblos más bonitos de Francia recorriéndolo, ¿no? Y además hay una cantidad de turismo que llama la atención, cosa que hasta ahora no habíamos visto prácticamente en ningún lado. Es sorprendente porque además no estamos en fin de semana. En este momento estamos en la Plaza du Puig, que es una de las más conocidas de este pueblo, por su triste historia, porque aquí estaba la guillotina donde se mataba los reos de muerte, en esta plaza, imaginarlo. Otro punto de especial atención aquí es el castillo. Ya en el siglo XI se empezó a construir un castillo para controlar el acceso desde el mar hacia el Ducado de Bretaña. El sitio y el castillo
pasaron a ser propiedad de la familia Rie-Roquefort hasta el siglo XVI, y es durante la situación hegemónica de esta familia que se convierte Roquefort en la ciudad próspera y tiene el rostro que hoy conocemos. El castillo fue destruido por tercera vez en tiempos de la Revolución Francesa, pero en el siglo XIX Roquefort-en-Terre fue visitado por muchos pintores que quedaron encantados con las antiguas casas llenas de historia. Uno de esos pintores, un norteamericano llamado Alfred Klotz, se enamoró de Roquefort-en-Terre, y es él quien procurará el renacimiento de la ciudad. En 1907 compró las ruinas del castillo y después de la guerra se construyó una mansión con los elementos sublimes del castillo. Hacia 1976, el Consejo General de Morbihan compró el castillo en una renta vitalicia a la señora Isabel Klotz, después de la muerte de su marido el mismo año. En cuanto a la iglesia de Notre-Dame de la Tronche, situada por debajo de la ciudad, fue construida en una pendiente allá entre los siglos XII y XVI, y es de admirar su fachada de estilo gótico y el campanario románico. En cuanto a su construcción, la tradición popular dice que en el siglo X, cuando las invasiones normandas, un sacerdote se escondió en un tronco hueco con una estatua de madera de la Virgen y el Niño a fin de evitar el saqueo. 2 siglos más tarde, una pastora encontró esta Virgen con el Niño en el mismo tronco donde está la iglesia hoy en día. Esta historia le dio su nombre Nuestra Señora de la Tronche, de hecho el término Tronche viene de la palabra tronco, y explica la ubicación del emplazamiento de la iglesia fuera del centro de la ciudad y en una pendiente pronunciada. Después de visitar sus elementos principales, seguiremos paseando ya sin rumbo, como hemos hecho tantas veces con estos lugares tan especiales y pequeños, deteniéndonos aquí y allá, donde sus muchos rincones nos resulten más bonitos y más entrañables. Porque, efectivamente, Roquefort-en-Terre es antes que nada eso, una ciudad entrañable, delicada, armónica, hermosa donde las haya, y justamente elegida como una de las más bonitas de Francia. Nos vamos para Nantes. Dejamos la autocaravana en el parking en Nantes y nos fuimos a buscar un autobús que nos habían dicho que nos llevaba al centro. Hemos venido al centro, hemos cenado y ahora nos hemos dado un paseo. Las calles están súper animadas, es increíble lo animado que está esto, la gente en las terrazas tomando sus cosas, y nosotros pues nos hemos sentado también a tomarnos una sidra, que es la bebida nacional en Bretaña, es típico de Bretaña, y nos han dado unas que son ecológicas. Bueno, está bien, está rica, la verdad que está buena. Ya sabéis, donde fueres, haz lo que vieres. Pues qué mejor lugar para acabar este viaje por Bretaña, en lo que hemos pasado estos últimos días, estos buenos últimos días, visitando todos los lugares que ya a estas alturas de la película ya tenéis que haber visto con casi toda seguridad, que hacerlo justamente con este espectáculo que tengo detrás, que es el Palacio de los Duques de Bretaña, justo en Nantes. Después de las visitas que hemos hecho hoy, la última en Roquefort-en-Terre, nos hemos venido para acá porque teníamos la idea de acabar justamente aquí, de acabar el viaje aquí, por 2 razones. Una, por eso, porque son los duques de Bretaña y hemos estado visitando Bretaña. Y 2, porque aquí, en Nantes, nació uno de mis ídolos predilectos, Julio Verne. Nació aquí y murió aquí, y pasó buena parte de su vida en este lugar. Así que un estupendo marco para terminar con todo este viaje y esperar que os lo hayáis vosotros pasado también bien, viendo lo que nosotros hemos visto y hemos vivido en directo. Nos queda, eso sí, seguir nuestro paseo por la zona céntrica de esta bonita ciudad y animaros a que sigáis con nosotros, porque os queremos ofrecer ahora mismo, inmediatamente,
como propina de este viaje por Bretaña, una visita a la que quizás sea una de las más hermosas ciudades de la costa atlántica de Francia. Me refiero, como supongo que algunos habréis adivinado, a la ciudad de La Rochelle. Ya en nuestro camino de regreso a España, hoy nos pilla de camino prácticamente, vamos a ir a La Rochelle y quizá a algún lugar en las Landas que creo que debe ser muy bonito, y ya para terminar en Madrid el domingo por la mañana. Ayer, curiosamente además, nos tuvimos que dar un paseo muy grande porque cuando volvíamos con la idea de coger el autobús nos dimos cuenta de que ya no había transporte público. Hay que tener cuidado porque en estos lugares de Europa, y no es la primera vez que nos ocurre, nosotros tenemos la idea en España que hay transporte público pues hasta las 12, pero en estos sitios el transporte público pues muchas veces termina sobre las 9 de la noche, con lo cual tuvimos que hacernos la vuelta andando desde donde estábamos hasta la autocaravana, porque tampoco había manera de encontrar ningún taxi, con lo cual nos tocó hacer los 4 kilómetros que había entre el centro y donde teníamos la autocaravana andando. Por la noche, las calles totalmente desiertas y con un frío y una niebla que parecía sacada de una película de terror. Pero bueno, hicimos piernas, eso sí. Os comentaba ayer cuando nos despedíamos desde Nantes, la ciudad última y capital bretona, donde nació y vivió Julio Verne y desde donde salimos para regresar a España, que íbamos a hacer alguna parada intermedia. Es lógico porque son 1000 kilómetros, algo más de 1000 kilómetros, y por tanto teníamos que hacer alguna parada. La hemos hecho, la primera de ellas, en Francia, en La Rochelle. ¿Y por qué en La Rochelle? Porque esta ciudad nos trae excelentes recuerdos. Aquí nos botaron, y os muestro alguna imagen de ello, nos botaron nuestro segundo barco, un precioso Beneteau de 47 pies, que como podéis ver en la imagen era azul y era muy bonito. Y justamente además ocurrió que cuando nosotros llegamos al astillero nosotros no sabíamos que teníamos ya el barco preparado y nos encontramos con que era el último, el que acababa de salir de la cadena de producción y lo teníamos listo para ser botado. Luego nos lo llevaron hasta Valencia, en Valencia lo botaron al agua, lo llevaron al agua y desde allí lo llevamos hasta Alicante en un temporal que fue lo primero que vivimos con ese barco, pero fue una navegación magnífica porque el barco se comportó de maravilla. Hoy hemos venido a recordar aquello viniendo a este lugar, a esta ciudad mágica que es La Rochelle y que es francamente muy bonita, como vais a ver ahora que os vamos a hacer algunas imágenes porque vamos a dar un paseo por la parte principal de la ciudad. Y empezamos la visita por donde hay que empezarla en una ciudad como esta, por el viejo puerto. Y que quede claro que lo de viejo puerto no es solo una forma de hablar. Este lugar es conocido como tal puerto desde el siglo XII, mientras que su acceso, vigilado por estas 3 torres, lo hace desde 2 siglos después. Fijaros cómo el agua ha roto parte de este dique de contención. Aquí sopla fuerte, fijaros que hoy no hay demasiado viento y cómo se nota la corriente. Es poco conocido que desde este puerto se embarcaron en el siglo XV los primeros colonos franceses del Canadá, y precisamente uno de ellos, Juan de Bettencourt, un noble, militar, navegante, explorador, comerciante y pirata francés, fue el descubridor de las Islas Canarias antes de que por allí llegáramos los españoles bajo el reinado de los Reyes Católicos. Pero mucho antes que eso sucediera, fue cuando Leonor de Aquitania, la maquiavélica francesita que de duquesa por nacimiento fue reina consorte en Francia y posteriormente también reina consorte en Inglaterra, gracias a sus matrimonios con sendos reyes en ambos países, se empeñó en que había que construir este puerto y así se hizo, porque poco se le podía discutir a esta buena mujer. De las 2 torres que cierran la entrada del puerto,
La más interesante es la de San Nicolás, cuyos pilares que la sustentan desde hace 6 siglos son de madera de roble y milagrosamente aún aguantan. Caminamos bordeando el viejo puerto en una zona muy animada de la ciudad hasta llegar a la Torre del Reloj, también medieval como las del puerto, aunque en el siglo XVIII se le añadió un campanario con el reloj que le da nombre. Por ella es por donde accedemos a la parte antigua de la ciudad. Inmediatamente llegamos a esta pequeña placita, la plaza des Petits Bancs, y desde aquí nos adentramos por lo más característico del trazado urbano de la ciudad, sus calles con arcadas. Esta zona, llena de arcadas, tiene que ver con cuando los comerciantes tenían que pagar unos tributos por tener sus mercancías en la calle y además protegidas. Entonces esta era una manera de poder conseguir esto. Sin embargo, ahora está vacío total y está, pues no sé, a escasos quizá 20 metros, en una paralela se encuentra una de las calles más concurridas, llenas de tiendas de la ciudad. La paradoja es que esto ahora está, que parece la ciudad deshabitada. Otra de las características de la ciudad es la presencia de numerosas mansiones privadas con fachadas de madera o piedra tallada, como esta, construida a mediados del siglo XVII por el médico español Martín Bartox, decorada con bustos de médicos famosos de la antigüedad. Pocos años después, fue adquirida por el famoso cirujano de la Armada Nicolas Benet, autor del primer tratado de sexología. Muy cerca se encuentra uno de los hospitales más antiguos creados como tal, puesto que data de 1203. Y luego está la denominada Casa de Enrique II, que no es de hecho una casa, sino simplemente la fachada de un corredor que a modo de trampantojo conectaba las escaleras de subida al palacio con las habitaciones. Hoy no es visitable por encontrarse en obras, pero podemos imaginarlo con el adorno que tiene la fachada actualmente. En la amplia plaza de Verdún se encuentra la Catedral de La Rochelle. La construcción de este macizo edificio ocupó la mayor parte del siglo XVIII, aunque personalmente no me parece especialmente agradable a la vista si la comparamos con algunas de las hermosas iglesias y catedrales que hemos visto estos días atrás, salvo por sus pinturas y por sus magníficos vitrales. Además, su construcción, la construcción de esta catedral, hace referencia al final del dominio protestante en la ciudad. Los hugonotes, antiguo nombre dado a los protestantes franceses de doctrina calvinista que durante mucho tiempo dominaron La Rochelle, tardaron en abandonar definitivamente la urbe, pero cuando lo hicieron, los católicos quisieron hacer visible la nueva fe con la construcción de este monumental pastiche. En la misma plaza de Verdún se han instalado puestos de frutas, verduras y por supuesto quesos, un alimento sin el que los franceses y quienes les visitamos no podemos vivir. También se les han colado algunos puestos de ostras, otro alimento básico de la zona. Y justo enfrente queda el famosísimo Café de la Paix, cuartel general del escritor belga Georges Simenon y escenario central de alguna de sus novelas. Aquí además tomó conocimiento del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pidiendo entonces una botella de champán y brindando con los parroquianos al grito
Al menos así estaremos seguros de que esta no se la beberán los alemanes. En fin, anécdotas de la gente ilustre. El mercado cubierto de La Rochelle, a estas horas cerrado, fue construido sobre la Gran Boucherie, la primera gran carnicería de la ciudad allá por los mediados del siglo XIX. Actualmente, los puestos, como puede verse, desbordan el perímetro del mercado y permanecen abiertos durante buena parte del día. Y llegamos a una parte muy interesante para nosotros, y casi terminamos con esto nuestra visita a La Rochelle, con un lugar de excelentes recuerdos, porque en aquella ocasión en que vinimos a ver la fabricación de nuestro segundo barco, el Beneteau 473 que os hemos comentado al principio, el Sibel II en 2003, y es el ayuntamiento de la ciudad. Actualmente restaurado después de un incendio que lo destruyó casi completamente y abierto en 2019. Aquí le hice esta foto a Isabel. Y aquí vuelvo a fotografiarla, nada más y nada menos que 18 años después. Y así, con este bonito recuerdo, nos despedimos de este precioso recorrido por Bretaña que os hemos ido ofreciendo las últimas semanas. Así que, si os han gustado estos vídeos, podéis hacernos un comentario, dadle un like, suscribiros al canal Antonio Fuster Juárez si aún no lo habéis hecho, y dadle a la campanita para que os avisemos de lo que vayamos publicando. Muchas gracias por viajar con nosotros.